que estamos... Muy bien, muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, España y otras latitudes, que siguen con expectativa las actividades académicas que le plantea la Organización y la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDED. Mi nombre es Walter Ceballos Arango y soy coordinador de actividades académicas de la misma, y los invita a una nueva jornada, en este caso el capítulo tercero del curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal en la era digital y de la inteligencia artificial. El capítulo tercero, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, extinción de dominio, eficacia y complejidades procesales, casos emblemáticos. Desde el día de hoy, de ese momento, vamos a tener la presencia de 4 destacados expertos en la materia. En primer término estará con nosotros el doctor John Brenes Ortiz de Costa Rica, posteriormente la doctora María Alejandra Mancebo de Venezuela, siguiendo con las exposiciones el doctor Carlos Pérez Chehuen de Guatemala y finalmente el magistrado y doctor Julio Villacorta Ortiz desde Perú. Entonces, vamos a iniciar estas actividades académicas prosiguiendo el desarrollo del curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal en la era digital y de la inteligencia artificial, indicándoles a nuestros amables seguidores que nos honran con su preferencia, que los desarrollos de todas las jornadas anteriores lo van a poder observar a través de nuestro canal de YouTube, que es el canal de CIDED, donde encontrarán la primera y segunda sesión que se desarrollaron los días 5 y 6 de marzo, y la de la semana pasada, que fue el día viernes 13 de marzo, donde hemos tocado temas de flagrancia y allanamiento, y luego la evaluación de la prueba con inteligencia artificial. Entonces, dicho todo esto, vamos a dar inicio a esta primera exposición y para ese efecto tenemos ya la grata presencia de nuestro primer participante. Nos estamos refiriendo a la grata figura del doctor John Brenes Ortiz de Costa Rica. Él es máster en política criminal por la Universidad de Salamanca, España. Además es máster en Derecho Procesal Penal avanzado por la Universidad de Barcelona. Cuenta con una maestría en formación permanente en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. El doctor, si nos permiten, vamos a indicar el desarrollo del tema del doctor John Brenes Ortiz, es la extinción de dominio en Costa Rica y los eventuales roces de inconstitucionalidad. Bienvenido, estimado maestro, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho, primero, la invitación que me han hecho y segundo, pues que me permitan compartir un rato con catedráticos de tan alto nivel que nos ven y escuchan esta tarde. Efectivamente, me han pedido que hable sobre el tema de la extinción de dominio en Costa Rica y es interesante porque el tema de la extinción de dominio, pues evidentemente, vamos a ver. eh, No es ley de la República, está en un proceso legislativo, sufrió un, ha tenido un camino tortuoso porque se aprobó en primer debate y luego se envió a la sala constitucional. Nosotros acá en Costa Rica no tenemos tribunales constitucionales, sino una sola sala constitucional que si bien hizo un análisis general y consideró que no era del todo inconstitucional, sí hizo algunas referencias, sobre todo con temas del debido proceso, particularmente con el tema de de las notificaciones. Y ahora voy a entrar un poquito a hablar de eso. Sin embargo, vamos a ver, el tema de la extinción de dominio. eh, En países como Costa Rica hay que valorarlos con muchísimo cuidado, sobre todo porque parte del concepto de la potestad punitiva del Estado, el ius puniendi, y hay muchas posibilidades, a mi juicio, y adelanto mi criterio, de que la ley de extinción de dominio sea un instrumento que le facilite al Estado actuar en contra de los preceptos democráticos que tenemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, si nos vamos a resoluciones
como la de Iber Bronstein contra Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos damos cuenta de que ya desde ahí se hablaba de, si bien era más que todo dirigido a un tema de libertad de expresión, el sistema interamericano de justicia sentó muy claras las bases de este tema de la incautación de bienes para eliminar a los enemigos del Estado. Y ahora mismo en Costa Rica tenemos una situación muy particular, eh, no muy grata, y es que, por ejemplo, uno de los principales diputados que asume el, la legislatura ahora en mayo, que tuvimos elecciones ahora en febrero, se dejó decir sin ningún arrepentimiento de que el gobierno entrante puede valorar la posibilidad de eliminar las garantías de los ciudadanos por razones de seguridad eh, para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, y que él consideraba incluso de que no se ocupaba orden de un juez para hacer un allanamiento. Vean ustedes que ya se nos va perfilando un estado que se define muy distinto al que todos estamos acostumbrados a entender de cómo es el Estado democrático costarricense. ¿Cómo es posible que un personaje de esta naturaleza, una persona que probablemente va a presidir la bancada de gobierno, diga que se puede hacer un allanamiento sin orden judicial? Bueno, algo parecido ocurre con el tema de la extinción de dominio, porque la extinción de dominio lo que viene a hacer es facilitarle al Estado de manera eh, indiciaria la incautación de bienes, una invasión al derecho de propiedad, violentando los principios del debido proceso, el principio de inocencia y las garantías que tutelan los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se pretende es que los fiscales, con una simple presunción, con simples indicios, van a venir a solicitarle a un juez que no es de la jurisdicción penal, sino que es de la jurisdicción especializada que pretende la ley, bueno, el proyecto de ley, que sería una jurisdicción no propiamente civil, pero sí contenciosa, administrativa y civil de Hacienda. En este caso, habrá un juez de lo contencioso administrativo que está dedicada más que todo a temas de derecho público relacionados con el Estado, que va a venir a valorar los indicios. Ahora, en armonía con los temas que ha venido desarrollando que han venido desarrollando estos seminarios, sí quiero hacer una acotación de que los indicios, muchas veces, la herramienta fundamental va a ser la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que va a venir a hacer es, vamos a ver, cruzar bases de datos notariales, registrales, bancarias, y van a poder venir, mediante los algoritmos, venir a decir o encontrar crecimientos de patrimonio que no son normales. Bueno, hasta ahí está bien desde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero vamos a ver, esto no puede dejar de lado la valoración que haga el juez. Y digo esto porque ya en Costa Rica tenemos en la ley contra el crimen organizado el capítulo a partir del artículo 18 para regular los capitales emergentes, que son capitales que van a surgir sin ningún respaldo y con un aparente origen ilícito. ¿Cuál es la diferencia entre lo dispuesto en nuestra ley contra el crimen organizado con relación a la propuesta o a la intención de la ley de extinción de dominio? Puntualmente, que la ley de extinción de dominio le va a facilitar, le va a allanar el camino a un Estado que eventualmente puede ser antidemocrático,
que va a caminar de una forma más expedita y más rápida, porque incluso, vean ustedes qué grave, se, se incautan los bienes sin que ni siquiera exista acusación. Y como si fuera poca cosa, que no lo es, se revierte la carga de la prueba. Es decir, se violenta el principio de inocencia porque la persona a la que se le incautan los bienes tiene que venir a demostrar el origen lícito de los bienes. En el proceso penal, las garantías son totalmente diferentes. En Costa Rica que tenemos un sistema procesal acusatorio adversarial, prácticamente en todo, todavía tenemos algunos resabios del sistema inquisitivo, se mantiene la inocencia del imputado en todas las etapas del proceso, incluyendo las vías recursivas, mientras que con la ley o con lo que se pretende hacer con la ley de extinción de dominio, eh, aunque la persona apele la decisión del Tribunal de Apelaciones de lo contencioso administrativo, porque a criterio del afectado, que puede ser un tercero de buen derecho, los bienes se adquirieron de manera adecuada y correcta, esa apelación no tiene efectos suspensivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos dos sistemas paralelos, o se pretende tener dos sistemas paralelos, que es algo muy similar a lo que ocurre con la violación de las garantías procesales a la hora de juzgar a un servidor público a partir de los criterios del proceso administrativo y a partir de los criterios del proceso penal. Afortunadamente, mantenemos todavía en Costa Rica un sistema procesal penal sumamente garantista. Es decir, los derechos fundamentales se van a proteger a partir de garantías procesales que son parte de lo que establece el artículo primero del Código Procesal Penal nuestro con respecto al tema del principio de legalidad. Es decir, debe someterse toda la labor desde la investigación en la etapa preparatoria, la etapa intermedia a cargo del juez penal y luego la etapa de juicio y posteriormente el recurso ordinario de apelación de sentencia y el recurso extraordinario de casación, deben estar los funcionarios siempre sometidos al principio de legalidad y al principio de objetividad. Principio de objetividad que a qué nos hace referencia. Bueno, a que se deben buscar no solo los elementos que inculpen, sino también los que beneficien al investigado o al imputado. ¿Cuál es otra diferencia entre la propuesta de la ley del proyecto de ley de extinción de dominio? Que se desarraigan los bienes del propietario y parten de una falacia eh, bastante preocupante, y es el hecho de decir, bueno, es que eso es una ley que va contra bienes, no va contra personas. Bueno, ¿y quién es el dueño de los bienes? Son seres humanos, son personas. A mí se me parece mucho esta ocurrencia a la, a la ley de responsabilidad de personas jurídicas que se adoptó en Costa Rica en el año 2019. Estamos en el 2026 y hasta el día de hoy no hay un solo caso concreto en que se haya aplicado, mucho menos una sentencia. Eh, es decir, son normas que por tratados internacionales o por convención por imposición internacional ni siquiera se adaptan, simplemente se imponen al Estado costarricense de una forma, vamos a decir, en que no se climatiza, no se adecúan en el caso nuestro. Y no solo nos pasa a nosotros, ustedes saben, por ejemplo, que con la ley de responsabilidad de personas jurídicas, la ley española ha tenido muchos problemas porque lo que hizo fue copiar a la ley de responsabilidad de personas jurídicas de la legislación italiana, que sí tiene una legislación muy buena. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, eh, la propuesta de extinción de dominio carece de un eje central de protección
de los bienes. Y sobre todo que tampoco es una expropiación porque no se va a dar una indemnización a la persona por los bienes que se le incautan. ¿Qué ocurre? Problemas prácticos. Si, por ejemplo, a una persona se le incauta una casa, una propiedad, una finca, un bien inmueble, pues de pronto lo podría recuperar en caso de que en el proceso penal se vaya a dar un sobreseimiento, una desestimación o una sentencia absolutoria. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Sabemos que el narcotráfico muchas veces legitima capitales a partir de semovientes y el Estado costarricense no tiene cómo sostener 1000 cabezas de ganado, 500 cabezas de ganado, caballos de paso costarricense que aquí se sabe que en las subastas ganaderas les inflan los precios, los narcos para poder lavar un animal que puede valer tal vez 2, 3 millones de colones, unos $6.000, lo subastan hasta en $100.000. Bueno, ahí no hay ningún control ni nada. La intención puede ser buena, esto es una intención que viene en Costa Rica desde el año 2015, y la intención puede ser muy buena, pero está muy mal planteada. La ley de extinción de dominio, tal y como está, que aparentemente nuestra presidenta electa como que no la tiene dentro de su agenda, ojalá que así sea, em, pues ha dicho que considera, a criterio de ella, que esto violenta el derecho de propiedad. Pero vean ustedes qué interesante, el año pasado, el mismo gobierno actual mantiene a la misma línea de la presidenta electa, intentó una grave afrenta a la libertad de expresión, subastando los derechos de transmisión de radio y de televisión y demás, para combatir a la prensa crítica del gobierno. Bueno, volviendo al caso de Ibcher Bronstein, es lo mismo que pasó y por lo cual la Corte Interamericana condenó a Perú en su momento, porque este señor, el dueño de era una televisora, lo que hizo fue criticar duramente al gobierno y entonces el gobierno, para callarlo, lo que hizo fue poner en duda el origen de sus cosas, le anuló hasta la nacionalidad y demás, o sus documentos de residencia, no recuerdo bien ahorita, y le quitó el medio de comunicación. Si bien ese voto, como dije ya hace un ratito, se mantiene más que todo dirigido al tema de la libertad de expresión, pero tiene atisbos muy interesantes de cómo la ley de extinción de dominio también es una ley que puede venir en contra de no el crimen organizado solamente. Sí, hablo del caso de Costa Rica porque evidentemente si estamos en presencia de situaciones como las que ocurren en México o en Colombia, pues evidentemente, aunque nosotros no es que estemos vacunados ni blindados, Costa Rica está sufriendo seriamente el tema del narcotráfico, pero no a ese nivel. Sin embargo, podemos también ver cómo con la justificación de combatir el crimen organizado, en México, por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo 19, se establece la prisión preventiva oficiosa. Entonces, básicamente, el tema es que el gobierno de turno lo que hace es justificar los cambios legislativos que le faciliten venir a incautar bienes bajo la justificación de que lo que se está haciendo es estrictamente por el bien de la seguridad de la ciudadanía, por el bien de las personas que están eh, siendo afectadas por estos capitales emergentes. Pero vuelvo y repito,
ya en Costa Rica existe una ley que manteniendo las garantías procesales que establecen los derechos fundamentales en materia penal se van a venir a aplicar y es la ley que ya mencioné. Entonces, evidentemente, tenemos afortunadamente en Costa Rica una ley que pretende, que combate el narcotráfico y la corrupción ya vigente y no hay ninguna justificación desde mi punto de vista para venir a aprobar una ley que le facilite las cosas a la administración. Incluso, pónganse ustedes a ver que en la jurisdicción contenciosa administrativa, quienes litigan por parte del Estado son procuradores, ni siquiera son fiscales. Entonces, ¿qué va a pasar con los fiscales que no tienen el más mínimo conocimiento de cómo se tramita un proceso penal? Don Jaime, no sé si me va a decir algo. Todo correcto, doctor. Estamos en ya los últimos minutos. Son 5 minutos, doctor, que tenemos todavía de tiempo. Adelante, por favor. Sí, nada más, déjame, si me permite, no sé cómo va a ser la dinámica, si alguien tiene interés en alguna pregunta, si usted nos hace el favor de indicarnos. Claro, esto va a ser al terminar su exposición, estimado maestro. Ahí vamos a justamente a dosificar esos 5 minutos para poder darle oportunidad a alguno de los participantes que desee hacerle una pregunta, estimado maestro. Muchas gracias. Eh, el bienestar del pueblo siempre ha sido la excusa de los tiranos, decía don Albert Camus. Y este tipo de normas van muy dirigidas precisamente a facilitarle las cosas a gobiernos autoritarios. Tuvimos una elección donde se pretendía de 57 diputados obtener 40, precisamente para cambiar hasta los magistrados en pleno, si se podía, y a la mayoría de, de los jueces. Ese tipo de actitudes nos reflejan un contrasentido para los que creemos en el derecho procesal penal y que creemos en la constitución política y que creemos en los derechos fundamentales y que creemos en el sistema interamericano de justicia, no puede permitirse que se establezca una ley que vaya bajo pretexto de combatir el narcotráfico y la corrupción, se base únicamente en indicios, sin una acusación, sin una, más allá de una presunción, que bueno, en términos generales, si aquí tenemos un capo que es evidente su situación, pues es muy, muy válido que uno lo acepte socialmente, igual que en algunos países centroamericanos hay mucho regocijo por megacárceles, ¿verdad? Que también se quieren implementar aquí en Costa Rica, cárceles ya para, tenemos un sistema carcelario ya bastante grande y se quiere hacer todavía una megacárcel. Bueno, ese tipo de cosas muchas veces la población las celebra, pero no se están dando cuenta del riesgo en que se están poniendo, haciendo a un lado precisamente las garantías fundamentales y las garantías de los ciudadanos, porque vamos a ver, el derecho tiene, o el Estado tiene el ius puniendi, la potestad punitiva, tiene la posibilidad de castigar, pero tenemos que encuadrarlo en que no es un derecho del Estado de castigar, son los límites que tiene el Estado para decir, puede castigar, pero hasta aquí llega, no puede pasar más allá. Y eso con la ley de extinción de dominio, si se aprueba en los términos en que aquí está pues por lo menos ahora está estancado, pero no sabemos qué pueda pasar con esta nueva Asamblea Legislativa, pero si se admite, evidentemente va a ser una ley que puede incautar bienes de los enemigos del gobierno, eh, como lo vimos en estos 4 años que nos antecedieron, que nunca habíamos tenido un gobierno así, y ojalá que pues el que viene rectifique en muchas de esas áreas, porque la ley de extinción de dominio le daría muchísima fuerza para venir a extender unas alas muy, muy violentas para atacar a los enemigos del Estado. Incluso basta escuchar el lenguaje con el que se dirige a los enemigos del Poder Ejecutivo
un lenguaje soez, un lenguaje que no es propio ni siquiera de de un alto funcionario del gobierno, por ejemplo, de tratar de perra faldera a una diputada simplemente porque opina diferente. Eso en Costa Rica nunca lo habíamos tenido. Y si le damos las alas de una ley de extinción de dominio, realmente, pues a mí me preocuparía mucho porque ese tipo de leyes son las que definen el Estado que nosotros queremos tener. Básicamente esa sería mi participación, doctor. Estoy abierto a cualquier comentario. Muy bien, muchas gracias, estimado maestro, doctor John Brenes. Hemos escuchado detenidamente la participación vuestra y además hemos tratado de que pueda usted ser el que inicie, ya que mucha expectativa, mucha expectativa respecto a su participación. Bueno, tenemos pues, nos precede pues siempre unos muy buenos comentarios acerca suyo. Justamente y en virtud de ello le comento que durante el día de ayer y hoy día muchos alumnos de vuestros de la Universidad de Costa Rica han estado tratando de contactarse con nosotros para poder participar el día de hoy y les hemos dado cabida a todos ellos y sobre todo hemos podido apreciar pues la gran fidelidad que le tienen, el gran aprecio y eso dice mucho de la figura de un maestro, nosotros la respetamos y justamente en CIDET es lo que tratamos de forjar en la medida de que usted sabe que somos una comunidad jurídica internacional muy grande en la cual tenemos un promedio de 500 maestros de 20 países y que así como usted hace este apostolado de la enseñanza, de compartir los conocimientos, de darse siempre un lugar, un espacio para que los mismos puedan discurrir, ¿no? A nivel no solamente de su país, como es Costa Rica, donde lo conoce, sino también esperemos que a través de esta señal, de estos eventos, también pueda llegar esta voz tan importante que usted nos trae el día de hoy y pueda también repercutirse en otros países. Desde ya le comento que la jornada de hoy, como las dos anteriores que corresponden a este curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, están siendo colgadas en el canal de YouTube y tendrán seguro muchas reproducciones, estimado maestro. Nosotros, en Gracias. virtud también a también indicarle que tenemos pues nosotros unos temas precedentes, como ha sido el tema en la materia que usted domina, que es el derecho penal. Hemos tenido a bien tocar las semanas anteriores el tema de flagrancia, el allanamiento. Estamos también como medidas inmediatas para la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Y también los actos de corrupción que, bueno, siguen siendo lamentablemente un flagelo para todos nuestros países en América Latina, por los altos índices que conocemos y se reconocen además en las estadísticas. Posteriormente le comento que la siguiente semana vamos a tener este foro, el de hoy día en Palmaraco, uno de delitos contra la administración pública, donde vamos a tener la participación también de expertos y es muy importante porque todos estos temas van engranando uno con otro y por ello es muy importante, doctor, esta participación suya el día de hoy. Nosotros, en virtud de ello, vamos a entregarle un reconocimiento que hemos preparado con mucho aprecio para usted, en nombre también de todas las instituciones que hacen presente y avalan académicamente, científicamente estos certámenes. Y vamos a ver si nos pueden poner en pantalla el reconocimiento para el doctor John Brenes Ortiz. Ahí está, justamente indica, autor, en nombre de la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, IRI. Además, creo que ya nos está dejando de compartir, o me parece que sí. Si lo pueden poner, por favor, nuevamente. Muchas gracias. Creo que no se está viendo en estos momentos el, el diploma. Nosotros tenemos a bien entregarle, hacerle llegar esta certificación que le hemos preparado para usted y que, pues, dice así, ¿no? Reconocimiento a su excelente participación como expositor en el curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal el día viernes 20 de 2026, signado por las principales autoridades vuelvo a repetir, la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, de ENSAL, también que es la Escuela de Negocios de Salamanca en España, y así como todas las instituciones que conforman el CIDET, que sería pues muy largo
mencionarlas, pero que con mucho aprecio, estimado doctor John Brenes Ortiz, le hemos preparado este reconocimiento por sus aportes, también a través del grupo de maestros y maestras internacionales, del cual usted también forma parte, y esperemos poder contar con su valiosa participación y sus aportes en un próximo evento no muy lejano. Muchas gracias, doctor. Estoy a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, estimado maestro. Nosotros, ya dejando de compartir este reconocimiento que va a ser, le vamos a entregar oportunamente, estimado doctor, personalmente, a través también de los medios digitales, y cuando haya, esperemos, una próxima oportunidad, hacerlo también en algún evento presencial. Vamos a presentar la siguiente participación. Tenemos la grata presencia ya desde Venezuela de nuestra siguiente expositora. Nos estamos refiriendo a la grata presencia de la doctora María Alejandra Mancebo. Ella es de Venezuela, se ha desempeñado como juez fiscal nacional y defensora pública. Es docente de pre y posgrado con 24 años de experiencia. Además es experta en compliance y también en violencia de género y trata de personas. El tema que nos desarrollará en esta oportunidad, si me permiten, vamos indicándolo. Ahí está. Muchas gracias. ¿Puedo comenzar? El tema es radiografía de una sentencia, el escudo corporativo y el tercero de buena fe en Venezuela. Bienvenida, estimada maestra. Tiene usted el uso de la palabra por 25 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero felicitar al expositor de Costa Rica por el análisis no solamente de una norma, sino la comparación que tiene que ver con el efecto del mal uso o del contexto de una ley que pueda aparecer cuando no estemos o no estamos preparados ante un sistema procesal garantista a la cual nos ha costado mucho instaurar. Felicitaciones, ¿verdad, doctor? De igual manera, quiero aprovechar a darle las gracias al doctor Walter por la invitación, siempre en excelencia, y por haber confiado en mí en un tema tan importante que genera tantos cuestionamientos y tantas apreciaciones con respecto a la ley de extinción, a la figura de extinción de dominio en Venezuela. Por ende, yo les pretendo presentar a ustedes diversas visiones de lo que pudiera significar la extinción de dominio en Venezuela, basado o desde la óptica de la sentencia, que para nosotros es histórica, porque es la primera sentencia de extinción de dominio que afectó a 200 empresas y afectó también a personas naturales con respecto a esa investigación. Y por eso lo hemos denominado la radiografía de una sentencia histórica, tomando en consideración lo que pudiéramos hablar de un tercero de buena fe que tiene una simbología muy importante en esta área, pero a su vez también cuál es el efecto que se genera en el contexto patrimonial. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la figura de un escudo o del contexto de extinción de dominio, nos damos cuenta que la misma es una figura civil que data de hace muchos años en países como Perú, en países como Nicaragua, donde se ha desarrollado la institución. Pero en Venezuela llegó de una manera abrupta y de una manera sorprendente, por cuanto nace o pareciera que nace, dependiendo de cómo ustedes lo quieran interpretar, producto de una investigación que estaba realizando el fiscal o la fiscalía en ese momento, específicamente en marzo del 2023, con respecto a un trama de corrupción de PDVSA Cripto, PDVSA, frente al concepto de áreas de corrupción, donde estaban involucrados varias inmobiliarias, que generó, de alguna u otra manera, tratar de legitimar capitales por medio de creación de alquileres de inmuebles. Ante esa figura que nace, ¿verdad?, que logra explorar formalmente en marzo del 2023, pues resulta que ante la solicitud de los fiscales se quedaban con la necesidad de poder incautar los bienes, y el procedimiento de incautación de los bienes pues resultaba muy lento, por cuanto requerían algún tipo de sentencia condenatoria u otro tipo de medidas innominadas que no se atrevían a solicitar o acordar. Ante esa figura nace de manera sorprendente la ley de extinción de dominio en Venezuela. La ley de extinción de dominio en Venezuela fue en abril del 2023 y nadie sabía, apareció y al día siguiente la publicaron como una norma constitucional. ¿Qué pasa con esta ley de extinción de dominio en Venezuela? Que de inmediato, ¿verdad? O de inmediato fue aplicado a lo que iba a constituir este hecho que yo les estoy haciendo mención. Un contexto netamente de la operación de PDVSA Cripto, donde
fueron investigados y luego fueron condenados diversos funcionarios de alto rango, como presidentes de PDVSA, como ministros u otros agentes, donde generó, o el fiscal del Ministerio Público conllevó a establecer que había una pérdida formal de 30.000 millones de dólares, lo cual generaba que ellos tenían que o pretendían recuperar ese dinero, preguntándose de dónde se encontraba. Ello, ¿verdad? De acuerdo a la fiscalía, se originó por un macro lavado de, nosotros en Venezuela lo llamamos legitimación de capitales, donde se generaba el uso de comercializadoras y de constructoras, específicamente de los hermanos Perdomo, que están sancionados, y frente a esta figura comenzaron a desarrollar un contexto inmobiliario de lujo en una Venezuela que estaba sancionada y que tenía mucho declive, lo que generó formalmente la intervención del Estado. Al llegar abruptamente una ley bajo unas condiciones de responder a un hecho específico, pues ya genera dudas de cómo pudiera ser aplicada, y para las personas académicas pues nos llama la atención o nos preocupa la forma como pudiera llegar a ser aplicado de manera efectiva. En ese contexto, también habría que adelantar que en ese momento, en el 2023, Venezuela se encontraba, como en efecto todavía lo está, en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, colocándonos, ¿verdad?, bajo un país que está sometido o que está bajo el contexto propio de lo que pudiera ser la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y todo lo que conlleva a la figura propia del terrorismo. Si a ello le sumamos que la concepción o los factores geopolíticos en el año 2023 eran realmente debatibles dentro de la concepción de un Estado de Derecho frágil frente a la concepción de las investigaciones como se estaban generando, pues comenzó, ¿verdad?, a preguntarse si realmente una acción civil de carácter patrimonial que persigue al bien, pero no persigue a la persona, tomando en consideración que no hace falta que la persona que se esté investigando por legitimación de capitales, por corrupción, por narcotráfico, esté condenada, y que lo que se pretende es desarticular la masa corporativa o la masa del grupo estructurado financiero, pues parecía en ello. Sin embargo, llega a Venezuela frente a la figura donde el Ministerio Público tenía o tiene que tener fiscales especializados, al igual que los tribunales. Pues sin embargo, ¿verdad? Se crearon tribunales, se crearon fiscalías especializadas, pero hay muy pocos especialistas en el momento en Venezuela, y los especialistas que hay pues no se habían dado abasto para podernos preparar. Ante ese desarrollo nace esta sentencia con un hecho paralelo en la parte penal y en la acción civil. ¿Qué genera con ello? Que cambia el paradigma frente a lo que va a ser el derecho penal tradicional, pero también lo que nosotros vamos a entender con el derecho penal corporativo, lo que vamos a entender con el compliance, y realmente sí, esa acción civil que tiene un carácter patrimonial realmente logra llenar las características de un garantismo que en este momento en Venezuela está muy débil frente al Estado de Derecho. Y es por ende, ¿verdad?, que se presenta ese nuevo paradigma donde vemos que en el derecho penal, cuando nosotros tenemos que esperar una sentencia condenatoria por medidas de confiscación, está dirigida a la persona, hay que demostrar la culpabilidad de la persona y tenemos que esperar un procedimiento de condena que resulta muy lento. Se necesitaba recuperar los bienes y por ende, al tener esta acción civil dirigida a un bien patrimonial y tomando en cuenta que es autónoma e independiente del expediente penal, y tomando en cuenta que no solamente se puede desarticular la masa del grupo estructurado, sino de todo aquel que pudiera haber alimentado ese grupo estructurado, donde el tercero de buena fe se convierte en titular aparente, pues parecía ser muy atractivo, lo cual llama la atención ante la reflexión que hace nuestro compañero de Costa Rica cuando señala: es válido que la necesidad del poder punitivo del Estado pueda socavar derechos y garantías dentro del contexto propio de los ciudadanos o de la rama empresarial, o qué papel pudiera jugar en el contexto propio del área de compliance. Es así como vemos que en este fallo, que radica en su primera sentencia, genera un contexto de un daño colateral, y ese daño colateral va a ser interpretado, puede ser interpretado conforme como pudiéramos visualizarlo en el área que nos desempeñamos. En primer lugar, tenemos el expediente de PDVSA Cripto, que está de manera autónoma e independiente por el área penal. Se abre un expediente ante una solicitud de la Fiscalía de Extinción de Dominio, donde solicita a 100 empresas y a 200 personas naturales la confiscación, no sería la palabra, sino la prohibición de enajenar y gravar, el embargo y otras medidas civiles contra esos bienes, señalando que esos terceros eran considerados aparentes porque estaban relacionados con personas que estaban siendo investigadas en el área de corrupción y de lavado de activos, lo que generó que, de acuerdo a ese flujo que ustedes logran visualizar,
diversas empresas o contratistas que tienen que ver directamente con el área inmobiliaria, pero también con el área de lo que constituyen aviones o de lo que constituyen barcos, pues afectó a proveedores concretos, afectó a arrendadores de maquinaria, afectó a dueños de alquileres que se estaban efectuando o de lo que compraron terreno y también a inversiones, es decir, que colocaron a todos en un mismo saco. Y en esa figura que colocaron en un mismo saco, pues visualizamos que en la extinción de dominio en Venezuela la carga de la prueba se invierte porque como es una acción civil contra el patrimonio, tenemos una presunción de culpabilidad directamente contra la masa patrimonial. Es por eso que nosotros hablamos que es el nudo crítico de la sentencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros visualizamos ese nudo crítico, logramos entender que la estrategia que tiene el Estado, por la forma como nace la ley y por la forma como nace la instauración propia de la extensión de dominio, que en principio pensábamos que respondía al hecho de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero luego al analizar la sentencia visualizamos que tiene una relación directa con una investigación de carácter patrimonial, pero también penal que generó un daño patrimonial gigantesco, pues lo visualizamos como una estrategia del Estado. Esa estrategia del Estado donde la Fiscalía solicita que levanten el velo y verifica para ver cuál es la solicitud de esa basificación que tiene de contaminación de los bienes. ¿Qué pasa? Que cuando se levanta el velo y se genera la inversión de la carga, esos terceros de buena fe se convierten en titulares aparentes y ya no tienen, ¿verdad?, qué decir, sino que tienen que demostrar de qué manera compraron, de qué manera lo adquirieron y tienen que demostrar la debida diligencia frente a esa persona, lo cual se constituye en un desafío titánico, por cuanto muchos empresarios, dentro del contexto netamente documental, tomando en consideración esa buena fe de culpa, pues participaron o se vieron inmersos y en la actualidad todavía están en esa figura propia del patrimonio corporativo, logrando, ¿verdad?, visualizar su incautación y sencillamente su paralización. Ante ello, pues la propia sentencia de que estamos trayendo a colación frente al desarrollo que estamos presentando, pues comienza, ¿verdad?, a generar varias diatribas. Y esas varias diatribas tienen que ver directamente, cuando nosotros hablamos de las diatribas, es que pudiéramos presentar frente a ello que tiene que ver el comprador final. Por ejemplo, casos que llamaron la atención al momento de analizar cuando confiscaron una oficina que específicamente era en una de las torres de un sitio sumamente atractivo en Venezuela, donde se logró determinar específicamente que había visualizado la figura de una inmediación certificada, la capacitación lícita y la formalidad absoluta. Es decir, que esa carga probatoria generó que cada uno de los vendedores, que cada uno de los compradores, que cada uno de los accionarios comenzaran a visualizar cómo podían probar ante esa figura. ¿Qué pasa? También logramos visualizar en la propia sentencia que se afecta el socio estratégico, que tiene que ver directamente con los terrenos donde se construyeron las famosas torres que tienen que ver con las Mercedes, donde ese escudo directamente blindado que tenía que ver con la figura de la extinción de dominio, pues sencillamente generó que no había un vínculo directo y fueron incautados los bienes y afectó no solamente a los propietarios que compraron ese inmueble, sino que afectó al colectivo y afectó también a los trabajadores que en algún momento se quedaron sin trabajo. ¿Qué matriz de diagnóstico pudiéramos llegar a efectuar? ¿De qué manera se llegó a enfrentar? Entonces logramos evidenciar que cuando entendemos las pruebas o los indicios o la carga probatoria que presentó el Ministerio Público, pues se basó solamente en simples indicios para poder demostrar dentro del contexto de que habían analizado más de 500 carpetas que tenían que ver con esa investigación propia del concepto de la trama de corrupción de cripto, de que habían terceros que se habían convertido en titulares aparentes que de alguna u otra manera estaban alimentando ese grupo estructurado, bien sea a través o por medio de contratos privados que nunca fueron notariados o que no fueron registrados, sencillamente por empresas fachadas o que estaban inactivas o por sencillamente que no había manera de poder establecer la trazabilidad. De esa manera, el Ministerio Público solicita esa extinción. ¿Qué pasa con esa extinción cuando la Fiscalía, ¿verdad?, del Ministerio Público la solicita? Pues sencillamente se convierte en un atractivo que quiero también destacar en lo que se refiere a esa sentencia, que recupera lo que significa propiamente el compliance en Venezuela, que no es una figura nueva, que no es una forma de participar o de desarrollarse formalmente en el contexto de una Venezuela que desde el año 2009 es obligatorio para los sujetos que son obligados, pero que Venezuela no le había prestado atención para tomar como nuevo paradigma la importancia que tiene el concepto del compliance, tomando en consideración la necesidad de poder tener
debidamente auditado, debidamente registrado con trazabilidad, la figura propia de lo que hacemos como escudo corporativo frente al contexto de manuales, frente al contexto de normas, frente a ese estilo de vida de buen padre de familia dentro del área corporativa. Lo que nos permite entonces visualizar, ya no, todavía no, que el paradigma cambia y por ende yo como gerente de control de riesgo, bajo una perspectiva femenina, pues toma mayor tipo de prevalencia. ¿Qué pasa con esa figura? Que comienzan, ¿verdad?, los estudiosos dentro del área ya del derecho corporativo y dentro de la especialización de extinción de dominio, preguntarnos realmente si esa inteligencia artificial, ante una norma que llega de manera sorprendente para responder a un caso específico, que hasta el momento solamente existe una sentencia en Venezuela, sentencia que está todavía esperando que sea confirmada o no por un tribunal superior, donde no se dio la oportunidad que los fiscales se especializaran, se prepararan, se capacitaran, al igual que los tribunales, donde muchas veces era difícil entender cuándo el fiscal estaba actuando dentro de una acción civil o cuándo el fiscal pretendía trasladar pruebas o elementos que tenían que ver con el expediente propio del área penal. Pues visualizamos la importancia que pudiera tener la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que como herramienta nos permite dentro del área de la legitimación de capitales y el derecho penal corporativo investigar masa corporativa, investigar mediante el contexto de algoritmos diversos tipos de documentos de manera más rápida, de manera más profunda y de manera predictiva. El problema es que si la ley llegó de manera abrupta, pues la inteligencia artificial se ha ido preparando de manera paulatina conforme al interés que tiene cada uno de ellos, cada uno de los particulares. Y si visualizamos que la ley tiene que ver con una estrategia que pudiera ser empleada por el Estado como una afectación a la vulnerabilidad, pero que también un representante propio de lo que tiene que ver directamente con la figura del poder absoluto, pues la inteligencia artificial pudiera convertirse en una herramienta negativa por el uso inadecuado de la misma. Ante esa figura y ante esa realidad, ¿qué pudiéramos visualizar ante ese caso práctico que se presenta en Venezuela y que estamos ante el momento de poder entender si realmente estamos preparados del por qué y cómo nace la ley y de preguntarnos? Quisiera, ¿verdad?, hacer estas siguientes reflexiones. Uno, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del contexto del compliance, pudiéramos significar que la sentencia es un adelanto positivo porque reconoce formalmente la importancia que tiene para las empresas y sobre todo para las empresas que tienen actividades como sujetos obligados de tener formalmente programas de compliance por especialistas, por personas que estén certificadas, que puedan actuar como buen padre de familia, tomando en consideración que esa actuación de un compliance formal, documentado y acreditado pueda permitirse de constituir como prueba preconstituida para que el tercero de buena fe tenga prevalencia al momento de poder ser seleccionado, poder discutir en un tribunal. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de cómo nace, comienza el problema de que si la misma realmente recibió o no el proceso legislativo. Más allá de ese proceso legislativo, habría que entender que sí es una acción civil derivada propiamente del contexto patrimonial, que en otros países ha resultado de una manera fehaciente, que está estructurada como una lucha contra el crimen organizado, pero que en los estados donde no existe un fortalecimiento del Estado de Derecho, en un estado donde exista una necesidad de defender o de combatir la delincuencia organizada, puede ser utilizado como un escudo o como una forma de poder socavar patrimonio de manera ilícita bajo la excusa de poder investigar la delincuencia organizada, por lo cual nos obliga a nosotros a entender que el Estado se tiene que preparar no solamente con políticas criminales, sino también con políticas de criminales que tengan que ver con la academia y que tengan que ver con la excelencia, porque si investigar un contexto propio de legitimación de capital y de corrupción resulta bastante complejo, imagínense ustedes afectar 200 empresas que tienen una serie de capital humano y de capital en ellos frente a esa figura del titular aparente. Lo que nos permite entonces visualizar que otro aspecto tiene que ver que la extinción de dominio como figura tiene que estar radicada en un Estado de Derecho que esté fortalecido. Porque como bien lo señalaba mi antecesor, pues hablar de una extinción de dominio donde de alguna u otra manera afecta las garantías procesales y donde el Estado de Derecho pudiera verse afectado por ese poder absoluto del Estado ante el uso inadecuado o no del derecho penal del enemigo, nos hace reflexionar si realmente los países que pretenden aplicar esta acción civil está derivada. En cuanto a Venezuela, pudiéramos señalar que estamos en estudio formal del concepto propio de lo que significa
la aplicación efectiva de la extinción de dominio, con la preocupación desde la academia, que existen muchas personas que se tildan, especialistas en el área, piensen en la parte civil o la parte penal, que están afectando también la forma como se está instaurando, o que sencillamente pretenden felicitar o crear una estructura de una extinción de dominio que requiere por parte de la ciudadanía venezolana realmente estudio, fortaleza dentro de esa concepción del Estado de Derecho. Estoy abierta a cualquier pregunta, doctor. No sé si usted se está asomando porque me pasé el tiempo. Doctora, todo está correcto. Por favor, adelante. Siga, continúe, doctora. No, ya culminé. Ah, perfecto, doctora. No, no, si nosotros estábamos muy enganchados a la ponencia, porque nos parece muy importante cómo que vamos aterrizando ya en el caso de la anterior ponencia del doctor, del destacado maestro John Brenes, nos puso un poco en contexto, ¿no? Sobre la parte teórica, lo que es la extensión de dominio y un poco también algunas complejidades que existe en este sistema, cómo va también y debe ir paralelamente a la justicia penal y usted ya lo ha, de alguna manera lo está sectorizando, ¿no? También con la participación del derecho societario y además de otros elementos que tenemos que tomar en cuenta también, porque no solamente es un tema de persecución de los bienes ilícitos, ¿no? De producto del lavado de activos, del narcotráfico principalmente, ¿no? Que son los que, bueno, al final son desbaratados, sino que también todo esto tiene que tener un procedimiento también vía civil, ¿no? Porque, como usted también lo indica, hay algunos, así como hay algunos, se puede decir, logros en esta lucha contra pues, el crimen organizado, también hay que tener mucho cuidado en la aplicación, ¿no? Puesto que las empresas, muchas de ellas que son pues, de carácter lícito, pueden verse involucradas, ¿no? Por las diferentes constituciones o tipos de sociedades en las que hay. Y en Venezuela es interesante, doctora, cómo se va aterrizando entonces nosotros vamos avanzando de cada ponencia en cada ponencia y esperamos pues que los participantes puedan ir tomando, lógicamente van a tomar notas, seguro de lo más importante, pero que también van a tener oportunidad de regresar a algunos temas o algunas cuestiones que hayan pasado quizás un poco rápido, van a poder fijarlos dirigiéndose al canal de YouTube de CIDET, en el cual pues van a tener estas clases magistrales, las van a tener pues totalmente a su alcance, a su disponibilidad, ¿no? Lógicamente, pues esperando también que sea un aporte en vuestra formación y capacitación permanente. Estimada maestra, nosotros queremos agradecerle esta importante participación que va, como le digo, va consolidando el tema. Nosotros tenemos dos ponencias más que vamos a ir presentando, pero no deseamos despedirla, no sin antes compartir el reconocimiento que le hemos preparado para usted por esta participación tan importante y brillante como ya nos tiene acostumbrada en otras oportunidades como cuando la hemos tenido y la hemos convocado y usted siempre gentilmente ha aceptado participar con CIDET. Muchísimas gracias. Estamos viendo el reconocimiento de la doctora María Alejandra Mancebo, que es otorgada a través de las instituciones que avalan académicamente ese certamen, entre ellas el CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, también el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, nuestros amigos de Injuris de Guatemala, el Instituto del Jurista Latinoamericano en Guatemala. Un gran saludo para todas las doctoras, las magistradas que forman parte también de esta importante institución. Sabemos que el día de hoy está en un evento también muy importante y le deseamos desde acá el mejor de los éxitos en este evento internacional presencial. Lamentablemente se nos cruzó, estimada doctora, si no nos hubiera gustado pues aceptar su invitación y estar con ustedes. Pero ya habrá otra oportunidad, estimadas maestras. Ustedes tienen que venir a Perú también, además. Tienen que venir para la pasantía, la próxima que se va a realizar en Perú. Todos tienen que venir a Perú. En nombre de ENSAL, que es la Escuela de Negocios de Salamanca, con nuestro querido maestro, el doctor Juan Francisco Antonio Jiménez Rodríguez, su director. Además, justamente le quería comentar, doctora María Alejandra, que es uno también de los pilares en el compliance internacional, el reconocido doctor que tiene libros también en la materia y seguro pues van a estar en contacto, van a tener mucho que conversar con usted. En nombre también del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores de Nicaragua, con nuestro querido maestro, eh, el doctor Caballero, sí,
Carlos Navarro Medal, ¿no? Lógicamente, doctor, un fuerte abrazo para usted en Nicaragua, estimado maestro. Además, el Colegio de Abogados de Ica, en Perú, también una gran institución. Tenemos también al Círculo Jurídico de Argentina. Fuerte abrazo también para la doctora Malena Enrico, que el próxima semana estamos realizando el evento en Delitos contra la Administración Pública, y la participación de usted va a ser este modelo del sistema antimafia de Italia, que lo va a exponer y que se va a adecuar en algunos casos también seguro para América Latina. Otorgo el presente reconocimiento a la destacada jurista de Venezuela, María Alejandra Mancebo, por su destacada participación en el curso en Derecho Penal, Procesal Penal, llevado a cabo el día de hoy, el día viernes 20 de marzo de 2026, signado por las autoridades de dichas instituciones. Estimada maestra, le mandamos un fuerte abrazo, mucho cariño para usted, y bueno, estamos con usted a través del grupo de maestros y maestras internacionales en contacto permanente, intercambiando materiales, intercambiando opiniones, críticas, y todo ello que luego, con el aval de todos ustedes, estimados maestros y maestras internacionales, se repercuten a todos los grupos de estudio en los diferentes países que conforman el CIDET, que son, estamos hablando de 20 países, casi toda América y algunos de Europa, España, Portugal, Italia, que tenemos a bien pues tener este tipo de intercambios, ¿no? En el cual hacemos un ejercicio perfecto del derecho comparado. Estimada maestra, le mando un fuerte abrazo nuevamente y le invitamos por favor a que nos acompañe para seguir presentando a los ponentes de esta tarde. Muchas gracias. Ya estoy. Muy bien, después de esta excelente participación, vamos a tener también ya tenemos la grata presencia del siguiente expositor. Nos estamos refiriendo a la grata figura del magistrado, juez, doctor Carlos Pérez Chehuen. Él es de Guatemala, él es doctor en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos. Además es magíster en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos y magíster en Género y Justicia por la Universidad Mariano Galvez. El tema que desarrollará el doctor Carlos Arsenio Pérez Chehuen: impacto y alcances de la extinción de dominio en Guatemala. Bienvenido, estimado doctor, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, doctor Walter. Primero, gracias por la invitación, gracias por tan amable presentación. Efectivamente, agradecerle a la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, todas las instituciones que lo componen, por esta invitación a participar en esta actividad académica. Yo los quiero torturar un momento con una presentación de PowerPoint, doctor. No sé si existe la posibilidad que pueda compartir. Sí, sí, doctor, está usted como coanfitrión, así que adelante, puede Perfecto. compartirla sin ningún problema. Estoy compartiendo, no sé si se observa. A ver, déjeme ver, por favor, doctor. Sí. Sí, ya está listo, doctor. Adelante. Muy bien, gracias. Perfecto. Yo me voy a apartar un poco, creo, de las exposiciones que dieron los dos colegas anteriores, muy buenas, muy interesantes, del doctor Brenes Ortiz y la licenciada Alejandra Mancebo. Ya lo decía el doctor Walter, aparte de los estudios académicos, mi función específica es de juez. Estoy integrando uno de los tribunales de mayor riesgo acá en la ciudad capital de Guatemala, y bajo ese matiz también tengo que hacer algunas observaciones en relación a la ley de extinción de dominio, que en nuestro país ya tiene casi 16 años de estar en vigencia. La ley de extinción de dominio en Guatemala inició en el año 2010, es decir, ya hay cierta experiencia en el trabajo que se viene realizando en la misma. Tengo entendido, si hay algún país, me van a disculpar que no mencione, pero que en Latinoamérica ya tienen una ley de extinción de dominio vigente que está trabajándose en el sistema jurídico de cada país, como es Colombia, México, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Brasil. 11 países que estamos trabajando con una ley de extinción de dominio. Entonces creo que la línea es de irnos incorporando hacia estas formas de combatir el enriquecimiento del crimen organizado. Y bajo esa perspectiva es que se ha venido trabajando en Guatemala. Debemos de reconocer que ha habido cierto éxito en el trabajo que se ha desarrollado, un impacto judicial que desarrolla la ley y la recuperación de activos a favor del Estado. Esto es muy importante, considerando de que lesionar la bolsa, lesionar los recursos económicos del crimen organizado muchas veces les afecta más que la propia prisión que podrían tener en algunos casos sus miembros.
e incluso los cabecillas de las organizaciones. Aquí en Guatemala hay un refrán, y seguramente lo habrán escuchado en otros países, que dice: la vergüenza pasa, pero el dinero se queda en casa. Es decir, están dispuestos muchas veces estas organizaciones, estas personas que cometen estos delitos, a padecer incluso un proceso penal, una sanción privativa de libertad, pero saben que al momento de salir, después de 3, 5, 8, 10 años incluso, los recursos económicos los estarán esperando, y entonces vamos con aquella situación que el crimen paga. Y únicamente se puede desmantelar la criminalidad si les enseñamos a los criminales que el crimen no paga, que pueden estar privados de libertad y cuando salgan tampoco van a tener sus bienes y no van a tener sus recursos económicos. Eso sí afecta y eso sí desmantela el crimen organizado. Por eso les decía, seguramente la visión que yo les voy a plantear se va a apartar un poquito de lo que pusieron los dos colegas que me antecedieron. Y obviamente esto es, pero bueno, para generar no polémica, pero sí un poco de discusión e ir generando y creando las ideas en ese sentido. Le decía, el decreto 55/2010, la ley de extinción de dominio en Guatemala, ya tiene 16 años en el país y es una herramienta para despojar bienes de origen o destino ilícito. Es muy importante señalar esto, que es un proceso judicial autónomo de carácter real sobre bienes. Acá es algo muy importante que tenemos que señalar: se persiguen bienes, no se persiguen personas. Por eso cuando nosotros escuchamos que se invocan principios como, y lo escuchábamos acá hace unos minutos, de presunción de inocencia. Eso está bien, se maneja en materia penal, pero no podemos hablar de presunción de inocencia en un proceso en donde estamos persiguiendo bienes. Y esa es la situación que nosotros estamos desarrollando en el país. Opera, por lo tanto, de manera independiente al proceso penal, permitiendo perseguir activos sin necesidad de condena previa del poseedor. Incluso un proceso penal puede derivar en un proceso de extinción de dominio. Un proceso de extinción de dominio puede derivar posteriormente hacia un proceso penal. No necesariamente tienen que ir de la mano uno y otro. Por eso, principios propios, muy propios del proceso penal, como este que le señalaba de presunción de inocencia, nosotros lo debatimos acá porque consideramos que no se debe de adecuar. Lo que debemos de garantizar efectivamente es un derecho de defensa. La defensa es sagrada, no podemos limitarla en ningún momento, como en todo proceso, en un proceso laboral, un proceso civil, un proceso administrativo. En todo caso, el derecho de defensa es fundamental, pero principios como el de presunción de inocencia nosotros lo vemos desde una perspectiva penal y no necesariamente extinción de dominio. Ese es el marco nacional que nosotros tenemos en cuanto a la extinción de dominio, la ley propia de la materia en el marco legal internacional. Nuestra ley se adecuó a todos estos estándares internacionales, como es la Convención de Mérida contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, las recomendaciones del GAFI, las leyes modelo de UNO, que es la Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así también jurisprudencia de derechos humanos y establecida por tribunales internacionales. GAFI, recordamos, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es una institución intergubernamental, FAT en sus siglas en inglés. Vemos entonces que, como les decía, esa ola que nos está llevando hacia una modernización en la persecución del crimen organizado, que ya tiene a 11 países latinoamericanos una ley de extinción de dominio, se ve reforzada también por estos estándares internacionales. El proceso de extinción de dominio en Guatemala establece principios fundamentales, entre los más importantes. Tenemos la nulidad del título ab initio, es decir, desde el inicio. Ya vamos a explicar a qué nos referimos directamente con esto. Para nosotros este es el principio raíz, en donde la ley establece que lo ilícito no genera derechos. Por eso cuando hablan de que se está utilizando la ley de manera retroactiva o prospectiva, que se está limitando derechos constitucionales como es el derecho a la propiedad, se entiende y comprende que un derecho de propiedad no puede ser afectado, pero cuando esta adquisición se ha realizado de una manera ilícita, el derecho de propiedad no se perfecciona, por lo tanto no hay ninguna violación a este derecho de propiedad. Si un bien fue adquirido con dinero sucio mediante un delito, el título de propiedad no fue bien adquirido, por lo tanto es nulo desde su origen. En ese sentido, el Estado no está quitándole una propiedad legítima a ninguna persona, sino declarando que nunca fue propiedad legal del sujeto. Esto es fundamental tenerlo en consideración al momento de aplicar el proceso de extinción de dominio. Hay otro principio, la autonomía e independencia,
Ya les decía yo, es un proceso totalmente independiente del proceso penal, del proceso civil, es un proceso sui generis. No se necesita, en este caso, que una persona sea declarada culpable de un delito para extinguir sus bienes. Incluso si el sospechoso es absuelto o fallece, el proceso de extinción de dominio puede continuar contra los bienes para que la persona, los herederos, puedan o no demostrar el origen o el destino, el origen lícito y el destino lícito que se pueda tener el mismo. Carácter real y rem quiere decir que la acción se dirige contra los bienes, no contra la persona. El objeto del juicio es establecer la licitud o ilicitud del patrimonio, independientemente de quién figure como dueño en el registro. La imprescriptibilidad también es otro principio fundamental. El paso del tiempo no convalida la legitimidad de una propiedad. El Estado puede perseguir un bien de origen ilícito sin importar cuántos años haya pasado desde que se cometió el delito o se adquirió el bien. La acción no caduca en este caso. Debido proceso y derecho a defensa, les decía, siempre se va a garantizar esto bajo un debido proceso en todas las áreas del derecho, en este caso en particular, sobre todo hay un debido proceso, se garantiza el derecho de defensa de las personas que estén siendo señaladas de no tener un bien obtenido de manera lícita. Aunque es una medida fuerte, entendemos nosotros, el proceso de extinción de dominio, la ley garantiza que un afectado, por ejemplo, el tercero de buena fe, que ya lo han mencionado en las exposiciones anteriores, no sea ilegítimamente o ilegalmente afectado. Por lo tanto, se le garantizan derechos como ser notificado, puede presentar pruebas, puede contradecir los argumentos del Ministerio Público y sobre todo, y eso es fundamental, demostrar esa buena fe precisamente para que se le respeten los derechos que de buena fe haya obtenido. Solidaridad y cooperación internacional, ya mencionábamos que dado que el crimen organizado es internacional, este principio permite que los países que tienen una ley de extinción de dominio, en este caso Guatemala en particular, colabore con otros países para identificar, localizar y extinguir bienes que se encuentren en el extranjero que provengan de un delito cometido fuera del territorio nacional. Y algo muy importante también, la primacía del interés social. En Guatemala el derecho de propiedad es fuerte, incluso el derecho agrario en Guatemala no termina de desarrollarse porque hay grandes latifundistas que defienden a capa de espada el derecho de propiedad y la propia Constitución en el artículo 39 también lo garantiza. Somos un país que protege bastante el derecho de propiedad. No obstante lo anterior, también nuestra Constitución establece que la propiedad privada es reconocida por la Constitución, pero no es un derecho absoluto, en el sentido que este principio dicta que el interés general y la moralidad pública van a prevalecer sobre el derecho de propiedad cuando este ha sido obtenido de forma delictiva, como es lo que se pretende probar a través del proceso de extinción de dominio. Hablábamos de la propiedad privada y la extinción. ¿Por qué no es una confiscación? Que fue otro término que yo escuché también en una de las exposiciones anteriores. Veamos. En el origen de la propiedad privada, el artículo 39 constitucional, se adquiere de forma lícita y con fondos de procedencia legal. Eso le da un legítimo derecho de propiedad a la persona. En tanto que en la extinción de dominio se origina de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción, cualquier tipo de estos delitos considerados de crimen organizado. La protección es un derecho humano garantizado por el Estado. El propio artículo 39 de la Constitución establece que es un derecho que todo el ordenamiento jurídico le debe garantizar a la persona. En tanto que en la extinción de dominio el derecho de propiedad no nace porque deviene de un hecho delictivo, por lo tanto no se configuró, no se constituyó, no se perfeccionó. Por lo tanto hay una nulidad ab initio. La naturaleza, el derecho de uso, goce y disposiciones de bienes legítimos, plenamente garantizada por el ordenamiento jurídico, iniciando por la propia Constitución, en tanto que en la extinción de dominio, la acción jurisdiccional para recuperar bienes se realizan con el objetivo de que no haya un daño al bien común. La limitación en cuanto a la propiedad privada solo puede expropiarse por utilidad pública y con indemnización, que es propio de la confiscación. Se confisca, hay una confiscación y se da una indemnización, en tanto que en la extinción de dominio obviamente no se le va a indemnizar a la persona porque es una pérdida de derechos sin indemnización por falta de título legal, por falta de legitimidad, toda vez de que la propiedad se adquirió de una manera ilícita. Esto obviamente ya cuando se ha probado plenamente esta circunstancia dentro del propio principio. El argumento clave es el principio de legitimidad en este caso.
No es una confiscación porque la confiscación es el despojo arbitrario de bienes legítimos por razones políticas o como consecuencia de alguna sanción. El temor que se manifestaba cuando se decía que se podría utilizar para socavar patrimonios, grandes patrimonios de personas que pudieran en algún momento ser consideradas peligrosas por distintos motivos o incluso por un propio motivo político, que eso sería bastante grave. Pero no ese es el caso en la extinción de dominio. Y es extinción cuando se declara que el bien nunca ingresó legalmente al patrimonio de la persona. La Corte de Constitucionalidad establece que la protección constitucional de la propiedad privada solo cubre los bienes adquiridos lícitamente y es lo que se busca dentro del proceso de extinción de dominio. Si la persona prueba lícitamente o prueba que adquirió el bien lícitamente, no tiene por qué tener ningún temor de que su propiedad y su derecho a propiedad va a ser limitado. Lo ilícito no genera derechos. Si el origen es ilegal, la propiedad nunca existió jurídicamente, por lo tanto el Estado no está quitando nada que fuera legítimamente de la persona. Únicamente se está declarando que esa propiedad fue adquirida de manera ilícita. Y acá también otra circunstancia que se da en cuanto al principio de la carga de la prueba. Nosotros sabemos que en un proceso penal o cualquier otro proceso, quien acusa o quien denuncia o quien demanda es quien tiene que probar. Quien acusa tiene la carga de la prueba. En materia laboral se dan algunas excepciones en donde se da el principio de inversión de la carga de la prueba, en donde la parte tutelada, es decir, la parte más débil dentro del proceso, en este caso el trabajador, es relevado de la obligación de presentar la prueba y esta se le establece al patrono. Pero esta inversión de la carga de la prueba no es la que se produce en el proceso de extinción de dominio. Aquí el principio es el principio de la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba establece que tiene que probar quien esté en mejores condiciones de probar. Y en el principio de carga dinámica de la prueba, ¿quién está en mejor condición de probar la legitimidad de una propiedad? Pues el que se está legitimando o está invocando el derecho de propiedad. El que asume el derecho de propiedad es el que está en mejor condición de probar si ésta la adquirió de manera legítima o no. Por lo tanto, es el principio de la carga dinámica de la prueba y no una inversión de la carga de la prueba a la que se debe el proceso de extinción de dominio. Guatemala tiene una Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal en materia constitucional. eh, Frente a aquellos dos modelos constitucionales que tenemos, que es el modelo concentrado y el modelo difuso, Guatemala maneja un sistema mixto, toda vez de que en algunas circunstancias hay un sistema concentrado, en otras garantías procesales es un sistema difuso. Por lo tanto, el sistema guatemalteco es mixto, pero ha sido precisamente la Corte de Constitucionalidad la que ha blindado la ley de extinción de dominio cuando se han reclamado algunas inconstitucionalidades en relación a ella. Algunos de los puntos claves que la Corte de Constitucionalidad ha validado en esta normativa son, entre otras cosas, que la propiedad no es un derecho absoluto. La Corte de Constitucionalidad ha reiterado en diversas sentencias que el derecho a la propiedad privada, ya consabido artículo 39 de la Constitución, está sujeto al interés social y a la licitud. La Corte dictaminó que la protección constitucional solo alcanza los bienes adquiridos de forma legal. Si el origen es ilícito, el derecho de propiedad no nace y por lo tanto no puede ser reclamado como vulnerado. Validación de la autonomía del proceso. Uno de los ataques más frecuentes a la ley era que violaba la presunción de inocencia. Volvemos a lo mismo, al extinguir bienes en una condena penal previa. La Corte de Constitucionalidad indicó que la extinción de dominio no es una pena, sino una consecuencia civil y patrimonial. Al ser un proceso in rem, es decir, que persigue la cosa y no a la persona, no juzga culpabilidad de la persona, sino la legitimidad del objeto. Por lo tanto, el reclamo a la presunción de inocencia no cabe dentro de ese principio. Diferencia con la confiscación, que era parte de lo que ya hablábamos, la Constitución prohíbe la confiscación de bienes de acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución. Incluso los tributos que se puedan deber en relación a una propiedad jamás pueden superar el valor propio de la propiedad. Ya la Corte de Constitucionalidad aclaró que la extinción de dominio no es confiscación. La confiscación es un acto arbitrario, una sanción penal política. Mientras que la extinción de dominio es un procedimiento judicial con garantías donde el afectado tiene oportunidad de defensa para demostrar el origen lícito de sus bienes. Volvemos nuevamente al principio de la carga dinámica de la prueba. Constitucionalidad de la imprescriptibilidad. La Corte de Constitucionalidad ha respaldado que la acción de extinción no caduca con el tiempo. El argumento jurídico es que el paso del tiempo no puede lavar o legitimar un bien que fue obtenido mediante un delito. Lo que es nulo desde el inicio, nulo ab initio, no puede volverse legal por el simple transcurso de los años.
Finalmente, la protección al tercero de buena fe siempre se va a garantizar ese derecho de la persona que ha quedado en medio de un proceso ilícito. Una persona compró algo con el dinero ilícito y se lo vende a quien compre de buena fe. La Corte también ha jugado un papel de equilibrio exigiendo que los jueces de extinción de dominio respeten rigurosamente este derecho de audiencia para el tercero de buena fe, asegurando que la ley no se convierta en una herramienta de abuso estatal contra personas que adquirieron bienes sin conocer su origen ilícito. Y ya les decía, tienen toda la posibilidad, en este caso, de contradecir argumentos del Ministerio Público, presentar pruebas, demostrar su buena fe para garantizar, en este caso, los derechos que le corresponden. La distribución de los fondos y bienes extinguidos en Guatemala está regulada por el artículo 47 de la ley, el decreto 55-2010. Los porcentajes que se asignan a las instituciones están diseñadas de acuerdo a las necesidades que tiene cada una. Por ejemplo, el Ministerio Público obtiene un 20% que va dirigida exclusivamente a la unidad de métodos especiales. La unidad de métodos especiales surge con la ley contra la delincuencia organizada, que tiene por objetivo perseguir precisamente este tipo de delincuencia. El Ministerio Público recibe otro 20% como fondos privativos. Vemos ahí que el ente investigador obtiene el 40% del porcentaje total de lo que se obtiene en la administración de estos bienes. El Ministerio de Gobernación obtiene un 18%. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes, que es la encargada de administrar lo que hablaban, ¿verdad? Si hay una vivienda, si hay, nos ha tocado caballos de caros, de razas importantes, entonces también tiene que darle mantenimiento a caballos de pura raza, por ejemplo, obtiene un 15%, el organismo judicial un 25% y la Procuraduría General de la Nación un 2% para completar el 100% del total de lo que se ha extinguido. Sobre el uso de los fondos, la finalidad específica de estos recursos es fortalecer las capacidades de investigación y de justicia de cada una de las instituciones que reciben de estos beneficios. Vamos rápidamente con los casos más emblemáticos que se han dado en Guatemala sobre extinción de dominio. Y tenemos que empezar por aquel que llevó a un presidente de la República a estar sentado en el banquillo de los acusados y finalmente ser condenado por este delito. Otto Pérez Molina, expresidente de la Nación, hay un caso, la finca de los aguacates, en donde el Ministerio Público logra la extinción de esta propiedad, ubicada en el municipio de Zaragoza, del departamento de Chimaltenango, conformada por 10 fincas, caballerizas, bodegas. Es acá en donde habían caballos de pura raza y había que invertir dinero para mantenerlos. Un valor total estimado de 17 millones en esa casa. En efectivo se extinguieron 1.402.052 quetzales vinculados a la investigación del caso La Línea. Este caso de La Línea es un caso específico en donde hubo corrupción con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que es la encargada de la recaudación de los impuestos acá. Y fueron cantidades millonarias las que se utilizaron para corromper a los funcionarios. Roxana Valdetti Elías, ex vicepresidenta y binomio presidencial, juntamente con Otto Pérez Molina. Hay diversas propiedades que se le fueron extinguidas. Una empresa también que ella indicaba que de ahí surgía todo el dinero que manejaba. Obviamente se determinó que la empresa no tenía la capacidad para generar las cantidades de dinero que ella estaba ostentando. También un aproximado de 39 millones de quetzales y 1.2 millones de dólares extinguidos entre los años 2011 y 2016. Les decía, el caso de La Línea es un proceso judicial de corrupción. Inició el 16 de abril del año 2015, cuando el Ministerio Público, en un trabajo conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se hizo un experimento bien interesante que se dio en el país, también en El Salvador y Honduras, pero que no era de la ONU, sino que era de la OEA en ambos casos. Terminó verificando a través de la investigación la participación del presidente Otto Pérez Molina, capitán retirado Juan Carlos Monzón, que en ese momento era secretario privado de la vicepresidenta, y la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Otro proceso donde también hubo extinción de bienes fue en el caso denominado la Cooperacha del año 2016. Un escándalo de corrupción donde exfuncionarios del Partido Patriota, liderados por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, recaudaron ilícitamente cerca de 33 millones para comprar regalos de lujo, incluyendo lanchas y helicópteros, para el entonces pareja presidencial. Y hacían estas cooperachas, esta unión de dinero con el objetivo, los funcionarios, de mantener los puestos y las prebendas que tenían dentro del gobierno. Hubieron casos específicos de crimen organizado
un caso muy sonado donde se encontraron 122 millones de quetzales en una vivienda en Antigua que involucraba a un ministro al ministro de Comunicaciones en ese momento y a funcionarios judiciales, a personas vinculadas con el narcotráfico y estructuras criminales, y uno de los últimos casos que vinculan al ex candidato presidencial que en su momento estuvo en una segunda vuelta a punto de ganar la presidencia, Manuel Valdizón. Se le inmovilizaron 32 bienes en el año 2019 y en noviembre del 2025 un juez de extinción de dominio resolvió una petición del Ministerio Público que también pretendía extinguir un edificio en la zona 5, ordenando la devolución al considerar que no se había demostrado ese origen ilícito. Es decir, como pueden ver, hay todo un proceso en donde se garantiza ese derecho de defensa. Para verificar el tema de la inteligencia artificial, hay un punto acá que nosotros hemos venido desarrollando del tema de la inteligencia artificial. Se le puede pedir ética, moralidad en el uso de ellos a los funcionarios de gobierno, al gobierno, a los funcionarios judiciales, pero esto nunca se le va a poder pedir al crimen organizado que utiliza la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos de la manera en que les place únicamente con el objetivo del máximo lucro, la máxima ganancia posible. Pero en el caso del gobierno, la detección de patrones de lavado a través del análisis predictivo, la identificación de testaferros a través de grafos de conexión, la evaluación automatizada de bienes, el rastreo de criptoactivos, como en este caso son las criptomonedas. Nuestra ley lo permite, el artículo 1 literal A y el artículo 2 literal B permite perseguir cualquier bien con valor económico y la vigilancia de bienes administrados. Esto es muy importante para la participación de la tecnología y la inteligencia artificial para poderlo realizar de esa forma. Para concluir, en este caso, yo quisiera decirles que en Guatemala, la ley de extinción de dominio, el proceso de extinción de dominio ha permitido la recuperación de millones de quetzales invertidos ahora en seguridad y justicia. La ley definitivamente ha demostrado ser una herramienta efectiva para atacar el bolsillo del crimen organizado. La ley ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa para quienes puedan probar la buena fe en la adquisición de sus bienes. Y definitivamente la ley de extinción de dominio en Guatemala representa uno de los mecanismos más efectivos para combatir la corrupción y el crimen transnacional. Les decía, esto, una visión no solamente desde el punto de vista académico, sino en la función propia de la judicatura, en donde desde un tribunal de sentencia penal de mayor riesgo, nosotros vemos cómo la extinción de dominio efectivamente combate el crimen organizado. Entiendo perfectamente las dudas que puedan haber en aquellos países en donde aún no ha iniciado a estar en vigencia una ley. Le sugeriría que la vacatio legis que va a darse desde el momento en que se aprueba la ley y va a entrar en vigencia sea un tiempo prudencial para la capacitación de jueces, fiscales, defensores y demás instituciones para que el proceso se realice de una manera adecuada y en aquellos países que empieza a utilizarse la posibilidad, darle esa posibilidad a la ley de que muestre las ventajas para el combate al crimen organizado. Me gustó la expresión que señaló colega, la colega de Venezuela, en el sentido de Doctora que María podría, Alejandra Mancebo. exactamente, la doctora Mancebo, que señalaba que podría ser utilizada como una herramienta del derecho penal del enemigo. Y sí, definitivamente tenemos que tener claro eso, pero no tenemos que tenerle miedo a un derecho penal del enemigo que puede ser una herramienta más dentro del derecho penal en un país democrático, con un fuerte Estado de Derecho que sepa manejar este tipo de herramientas. Ahí deja la invitación al licenciado Walter para más adelante, tal vez porque no se ha tocado un foro específicamente sobre este tema tan interesante del derecho penal del enemigo. Doctor Walter Ceballos, realmente ha sido un gusto. Me quedo aquí a disposición si existe alguna pregunta, alguna duda en relación a la exposición. Muy bien, doctor. No, más bien el placer es nuestro, doctor, de poder contar con usted en este año 2026. Ya se extrañaba también la presencia vuestra, ya que el 2025, y como bien también lo refleja nuestro canal de YouTube, muchas participaciones importantes del señor magistrado, catedrático y maestro miembro del CIDE, el doctor Carlos Arsenio Pérez Chehuen, reconocido no solamente en Guatemala, sino a través de todos estos movimientos de conferencia, foros, congresos, estos encuentros internacionales, con muchos adeptos, además nos consta en diversos países, siempre preguntando por
figura del maestro Carlos Pérez Chehuen, y justamente lo animamos que tiene que estar presente, doctor, en los presenciales también, porque pues es importante también escuchar su palabra. Respecto a su participación en el foro del día de hoy, muy importante porque desde su perspectiva como juez, como magistrado, también ha aquilatado, ha aumentado también nuestras perspectivas de este tema, ¿no? Tomando en cuenta que el doctor John Brenner Ortiz desde la docencia nos ha también puesto un marco importante y la práctica también de nuestra querida maestra, doctora María Alejandra Mancebo, ella 25 años también en la docencia, pero también ejerciendo la función de fiscal, de procuradora, de jueza y defensora pública. También ha tenido seguro como dice, pues muchas aguas han discurrido seguro en ese ejercicio. Y ahora usted, estimado doctor, y la siguiente participación también de un señor magistrado, nos están poniendo ya en un lugar pues más expectante, no solamente expectante, sino ya un poco más concreto, ¿no? Esta temática, ¿no? Esta temática tan importante y importante rescatar la experiencia de Guatemala, esos 16 años y esa cantidad de sentencias, pues, de alguna manera, bueno, nos dan esperanza a los países que lamentablemente hemos tenido avances y retrocesos, ¿no? Ha habido momentos que lamentablemente, como lo vimos en otros foros también, pues son decisiones políticas, ¿no? Y no hay una continuidad, ¿no? En el sistema de administración de justicia, sino que eso antojadizamente se retrae, ¿no? Y luego es cambiado, ¿no? Por lo menos en algunos países, en mi país, que cada quinquenio hay nuevas políticas y lo logrado pues a veces se ajusta a algunos intereses también, hay que considerarlo y hay que decirlo también, algunos intereses que están muy aparte de la judicatura o la administración de justicia o lo que nosotros consideramos como el ejercicio del derecho. Nosotros, estimado doctor, además hemos visto y hemos visto una ponencia muy completa y queríamos, como siempre, también pedirle por favor que nos pueda compartir ese valioso material que usted ha preparado el día de hoy, también para a su vez nosotros compartirlo con todos los grupos, con todos los participantes, con todos los grupos de estudios, con lo que cuenta CIDET en 20 países, que siempre están atentos y pendientes de todo lo que ustedes, estimados maestros, maestras maestros miembros de CIDET, que ustedes preparan, que ustedes tienen a bien, no solamente en sus publicaciones, sino también en estas importantes participaciones, no solamente en nuestra plataforma, sino también en otras instituciones que como nosotros tenemos a bien de compartir estos espacios donde de alguna manera pues se dilucidan los acontecimientos, los hechos, y también desde una perspectiva científica, que es principalmente lo que prima en nuestros quehaceres, en nuestro afán de realizar este tipo de encuentros. Estimado maestro, nosotros le agradecemos enormemente esta participación. Tenemos algunos problemas técnicos y le pedimos nuevamente disculpas a todos los participantes. No es costumbre en CIDET, nos ha pasado el día de hoy, lamentablemente, pero pues esperamos pues que en la siguiente jornada esto se solucione. Y bueno, y tenemos a bien, además, con mucha alegría, poder compartir el reconocimiento que las organizaciones, las instituciones que avalan académicamente ese certamen tienen preparado para usted, doctor Carlos Pérez Chehuen, en un reconocimiento en nombre principalmente de la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, en nombre también del Estudio de Relaciones Internacionales, CIRI, de la Universidad Nacional de La Plata y todas las instituciones que forman el CIDET, otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlos Pérez Chehuen por su destacada participación como expositor en el curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, el día de hoy desarrollando el tercer capítulo tercero, extinción de dominio, eficacia y complejidades procesales, casos emblemáticos. Estimado maestro, le mandamos un fuerte abrazo desde acá hasta Guatemala y reitero pues nuestra idea de poder encontrarnos pronto en un espacio presencial. Muchísimas Muchas gracias, doctor. Le vamos a gracias. hacer llegar este reconocimiento oportunamente. Muchas gracias, doctor Walter. Se lo agradezco bastante. Y antes de retirarme, hay una pregunta y no sé si tendré tiempo más adelante. En 20 segundos No, intento siga, responder. doctor, sí, por favor, sí, Dice, adelante, buena sí, sí, tarde, doctor. ¿por qué razón los obsequios recibidos entran en la lista objeto de extinción de dominio? Es que lo de obsequios era un eufemismo. Realmente lo que se pretendía era que a cambio de estar las personas ubicadas en algunos puestos le retribuyeran al presidente en ese momento, a Otto Pérez Molina,
le retribuyeran de alguna manera el haberlos colocado en esos lugares. Era casi una directriz verbal que se les daba y llegaron a tal punto de recaudar fondos, no de su propia bolsa, por supuesto, sino que también a través de actos de corrupción, de tener la capacidad de comprar un helicóptero y obsequiárselo al presidente. Es decir, ya cuando se hace la investigación y se ve de dónde vienen los fondos y cuáles eran las directrices que se daban, todo era una captación de dinero ilícito y el bien obviamente también tenía un origen ilícito, ¿verdad? Por eso, esa razón, no eran obsequios normales, le reitero, era un eufemismo utilizar ese término. Solamente, doctor, muchas gracias por todo. Oh, las gracias a ustedes nuevamente y esperamos pues que esta respuesta haya también satisfacido al querido participante que la ha formulado. Además, aprovecho este pequeño segmento antes de presentar al siguiente participante que nos va a acompañar en esta jornada. Agradecer la presencia también de nuestros amigos del Organismo Judicial de Guatemala, también de la Universidad Nacional de Costa Rica, también alumnos del doctor John Brenes, ¿no? Que han estado presentes el día de hoy. También a nuestro querido maestro, doctor Maximiliano Mauri Vidal, de la Universidad UDELAR de Uruguay, que está presente también. Doctor, un gran saludo para usted, un fraternal abrazo hasta Montevideo, hasta su ciudad. También saludar a los amigos del Círculo Jurídico de Argentina en Buenos Aires. Un fuerte abrazo para usted, doctora Malena Rico. Nos estamos viendo la próxima semana. Y saludar también la presencia de todos nuestros amigos de Perú, también del Poder Judicial, del Ministerio Público, amigos también de México. Un fuerte abrazo para todos ustedes en la Ciudad de México, en el CDMX, también en Puebla, en Jalapa, en todos los estados de México donde siempre siguen las actividades académicas de CIDET, y para todos nuestros hermanos de Latinoamérica, un fuerte abrazo. Vamos entonces a presentar la siguiente participación. Tenemos ya la grata presencia del doctor eh, Tulio Villacorta Calderón. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, es doctor por la Universidad Nacional de Piura, docente universitario en materia penal. Además, se ha desempeñado como presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura y actualmente es juez superior titular de Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura. Bienvenido, estimado maestro doctor Tulio Villacorta Calderón. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Doctor Tulio, ¿nos está escuchando? Buenas tardes, buenas tardes. Lo tenemos ya en la sala y está como coanfitrión. Pero, no, que dice, no me permite habilitar, me dice, a ver, el doctor está indicando, sí, pero está como Tulio Eduardo Villacorta, doctor, ¿es correcto? ¿Está así renombrado o tiene usted otra? A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, usted puede encender su micrófono, doctor, porque está en calidad de confitrión. O sea, usted puede tanto encender su micrófono como su cámara. Perfecto. Ahora sí. Muchísimas Bienvenido, gracias, doctor bienvenido, Walker. señor. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches con todos y todas. Me salía la imposibilidad de conectarme, estaba atento a las exposiciones de mis colegas, la verdad, todas fascinantes y creo yo imposible no aprender de lo que ellos han expuesto. Eh, el día de hoy voy a tratar de ilustrar un poco de lo que es nuestra realidad peruana. Pero antes de ello no puedo dejar de mencionar que el Perú atraviesa pues una crisis en lo que es el tema financiero. A ver, trato de ubicar el problema. En nuestro país existen, o actualmente está reportado por la UIF, un promedio de 12.000 millones de dólares
que están dentro del mercado y que no tienen un respaldo de cómo es que se han generado. De esos 12.000 millones de dólares, aproximadamente 6.800 millones, de acuerdo a las investigaciones fiscales, provienen de lo que es minería ilegal. 1.800 millones provienen de la corrupción de funcionarios. Otros 1.600 millones posiblemente de lo que es tráfico de drogas. Lo primero que tenemos que enfocar acá es el hecho de que, a diferencia de lo que históricamente se entendía, esto es, que en el Perú el delito madre, el delito fuente, era siempre tráfico de drogas. Al menos eso es lo que hemos visto. Hoy por hoy, si es que hacemos un análisis de lo que es tráfico de drogas en Perú, ha habido un retroceso. Hace 20 años había 140.000 hectáreas de coca sembradas en el Perú y ahora no superan los 100.000 hectáreas. El real enfoque es que ha migrado en gran parte el tráfico hacia lo que es minería ilegal. Y como sabemos, este delito involucra una serie de otros delitos, como son trata de personas, eh, ciertos abusos, la esclavitud, etcétera, que vienen sucediendo, delitos ambientales, de carácter ambiental, delitos de carácter aduanero, que básicamente ahora se han enquistado en nuestro país, a consecuencia de lo que estoy mencionando en lo que es trata de, perdón, de lo que es minería ilegal. Dicho eso, tendríamos que enfocar ahora lo que es la extinción de dominio, ¿no? Y lo primero que debemos señalar, querido doctor Walter, es que esto tiene su génesis con el decreto legislativo de 1373. Es ahí cuando se define que va a haber una consecuencia jurídico-patrimonial que se traslada al Estado, o se va a trasladar al Estado, la titularidad de bienes que pueden ser objetos, pueden ser instrumentos, efectos o ganancias de las actividades ilícitas. Y esto mediante una sentencia donde evidentemente se va a respetar un debido proceso, sin indemnización ni contraprestación a quien se le exige. Este proceso en sí tiene una autonomía. Y claro, podríamos encontrar hasta dos lógicas distintas, ¿no? Por un lado, hay una autonomía en lo que es el proceso de extinción de dominio, es decir, es independiente, pero evidentemente es sujeto a una sentencia firme. Es lo que se exige acá en el Perú hoy por hoy. Un laudo u otro tipo de excepciones, diríamos, las excepciones serían para casos graves como drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, defraudación aduanera, defraudación tributaria, la minería ilegal que mencionaba hace un momento, la estafa y delitos informáticos. Y también, al margen de que tenemos la exención, tenemos el tema del decomiso. Y eso está contemplado en el artículo 102 de nuestro Código Penal. Entonces, este decomiso también alcanza a ciertos instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito. Dicho eso, es que en vía extinción de dominio, hoy por hoy tenemos 2.600 sentencias. De acuerdo a la información que he podido recoger, somos en el país que a nivel diríamos, el continente, tenemos más sentencias. 2.600 sentencias, y donde aproximadamente se han llegado a extinguir vía el sistema del SNET 175 millones de dólares en bienes y propiedades que provienen de esta fuente ilícita, tienen fuente ilícita. Entonces, tenemos en total en nuestro país 1.384 bienes incautados y 148 bienes decomisados. El ámbito de aplicación, la ley 32.326, que es la que rige actualmente para lo que es exención, ¿no? Que ha sido publicada el año próximo pasado. Dice que aplica sobre todo bien patrimonial vinculado a actividades ilícitas penales, delitos contra la administración pública, delitos medioambientales, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión. Y
Pero también sabemos que hay una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional de reciente data, que es la sentencia 008-2024, que añade dos supuestos. Dice bienes adquiridos con fondos del crimen organizado y bienes utilizados desde el crimen organizado o perpetrados a través de delitos muy graves. Entiéndase que delitos muy graves son aquellos que superan los 4 años de pena privativa de libertad efectiva de acuerdo a la Convención de Palermo. Estos bienes que pueden ser objetos del delito, instrumentos del delito, efectos del delito o ganancias del delito, tendríamos que hacer el enfoque de qué es cada uno de ellos, ¿no? Objeto del delito, que es un bien material directamente relacionado con el ilícito, los instrumentos que vienen a ser las herramientas que se utilizaron para cometer el delito, los efectos que vendrían a ser las consecuencias o resultados derivados del acto delictivo, del acto ilícito que se ha cometido, y las ganancias que vienen a ser los beneficios de carácter económico obtenidos precisamente a través del delito que se hubiere cometido, ¿no? Pero esta extinción de dominio en nuestro país tiene unos presupuestos de procedencia, ¿no? Entonces, hay que analizar los instrumentos y objetos relacionados al caso en particular. También podríamos analizar el incremento no justificado, como es que una persona, una investigación que se viene haciendo, que se pueda determinar que había un aumento en su patrimonio sin que tenga algún tipo de justificación, o bienes ilícitos ocultos, o sea, que se puedan detectar activos legales, pero que han sido ocultados, y bienes abandonados. O sea, identificación y gestión de bienes que no han sido reclamados y que se encuentran en estado de abandono. Para esto, en la extinción de dominio tenemos una etapa de indagación patrimonial, ¿no? Y es precisamente la actuación del Ministerio Público que, de carácter especializado, inicia, dirige esta indagación de oficio o por denuncia. Esta denuncia puede ser por un juez, por un notario, por un procurador, por un registrador público. Y este fiscal puede usar cualquier medio probatorio, puede también solicitar medidas cautelares, ejecutar inmovilizaciones o incautaciones de carácter excepcional. Y para ello puede pedir apoyo policial, puede también levantarse secretos y presentar demandas o archivar también la indagación. Esta etapa es reservada hacia el público, evidentemente no para la parte que se encuentre involucrada. Esta indagación busca ubicar los bienes, identificar a sus titulares y a terceros, recopilar las pruebas y evidentemente tratar de acreditar el nexo con la actividad ilícita. Para de esta manera poder asegurar estos bienes de la extinción. Entonces, las funciones de este fiscal son precisamente dirigir la investigación, solicitar estas medidas cautelares y asegurar los bienes. Y precisamente vía acción legal se va a decidir el curso de esta acción y para ello se deben proteger los bienes. Ya en la etapa judicial podemos ver que hay algunas modificaciones a través de esta sentencia que he mencionado, la C208-2024, y nos indican que la demanda debe contener hechos, tiene que tener identificación y avalúo de bienes, el presupuesto, nexo con la actividad ilícita, datos de los interesados, pruebas y si corresponde también las medidas cautelares pertinentes. La ley 3226 incorpora reglas materiales y procesales eh, para las actividades ilícitas penales con sentencia firme en ciertos casos y también se establece una prescripción de 5 años. Prescripción de 5 años. O sea, a diferencia de, estoy escuchando con atención, eh, por ejemplo, a expositor anterior, donde se nos hablaba de una imprescriptibilidad. No, en el caso de Perú tenemos una prescripción de 5 años. También hay una publicidad en el inicio de la indagación y también ahora lo que tenemos es una casación extraordinaria. Anteriormente, en la decreto legislativo 1773 no se daba la posibilidad de el recurso de casación. Ahora, por el contrario, ya podemos hablar de una casación extraordinaria que recientemente se ha admitido y publicado a través de una resolución del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, donde se informa que las salas civiles, tanto la transitoria como la permanente, van a ver estos recursos de casación.
si es que fue el lugar que llegara, de acuerdo pues a las exigencias que se dan cuando se vulnera pues algún tipo de interpretación o algún tipo de proceso que no regulariza o que de manera irregular se ha tramitado este tipo de proceso. También hablamos de que puede haber trámites cautelares y, por supuesto, para ello también podríamos llegar al tema de la subasta anticipada. Para supuestos en donde no se requiere acá sentencia firme, pero son donde se involucran delitos graves como son tráfico de drogas, por ejemplo, tráfico de armas, etc. En esta etapa judicial tenemos reglas materiales, también reglas procesales. Cuando hablamos de las reglas materiales, hablamos de que las actividades ilícitas son de carácter penal, debe haber una sentencia judicial firme y consentida en lo que es delitos, como ya los he mencionado, ¿no? Que son pública, medio ambiente, lavado de activos. Y señalará una vez más que tenemos una prescripción de 5 años desde que se ha declarado firme la sentencia. En lo que es reglas procesales, tenemos el hecho de que debe haber publicidad desde el inicio de la indagación y también que ahora se permite el recurso extraordinario de casación. Ya sabemos, hemos mencionado hace un momento, la trámite de las medidas cautelares y también la subasta anticipada de bienes solo en las actividades ilícitas que no requieren sentencia firme. Necesito además tipo tráfico de drogas. Hablábamos también, y escuché hace un momento, la buena fe en la extinción de dominio. Y claro, nosotros en Perú la buena fe la tenemos regulada en el artículo 1362 del Código Civil, donde se exige negociar, celebrar o interpretar contratos de acuerdo con la buena fe, se indica este artículo del Código Civil. Entonces, en ese contexto, nuestro máximo intérprete de la Constitución, que resulta ser el Tribunal Constitucional, recuerda que no basta con actuar de buena fe. También se debe aparentar mínimamente prudencia, diligencia en el desarrollo de estas actividades para celebrar los contratos pertinentes, ¿no? Entonces, tenemos una buena fe contractual, que es negociar con honestidad, y tenemos que tener una apariencia y diligencia de actuar correctamente, de actuar diligentemente, de actuar prudentemente. Entonces, hay un estándar de valoración, un conocimiento real, razonable y una exención de culpa que habría si efectivamente la ignorancia está justificada, a pesar de todas las medidas que se deben tomar para que no incurrir en algún ilícito. Ahora bien, yo quería hacer algún un comentario con una sentencia en particular, maestro, en el sentido de que nosotros en Perú tenemos juzgados especializados y solamente hay 3 salas especializadas que ven en revisión las decisiones de primera instancia en lo que es extinción de dominio. Hay una sala en La Libertad, una sala en Lima y una sala en Arequipa. Todas ellas, las tres entes superiores que acabo de mencionar, con más de 200 sentencias en lo que van de su existencia. Y, y un caso que nos llamaba la atención era precisamente el de la particularidad de una intervención y un proceso de extinción que se sigue contra una persona involucrada en tráfico ilícito de drogas, a quien se le pretende extinguir un vehículo. Y siendo que la particularidad es que la esposa de esta persona no había sido notificada a pesar de que era un bien de carácter conyugal. En consecuencia, se sigue el proceso, se extingue, pero se apela, precisamente por el hecho de que se indicaba de que la esposa no había sido emplazada a efecto de que este bien, que había sido materia de extinción, y que estaba siendo precisamente informado por quien estaba siendo investigado y procesado por este hecho, a quien se le pretendía extinguir, había indicado que el bien tenía el carácter de ser o provenir de una sociedad conyugal. Y en primera instancia no se aceptó la participación de la esposa y en consecuencia se desestimó el hecho de que sea notificada y emplazada. Cuando esto llegó en apelación, en la sala de Arequipa, creo yo que de manera correcta declaró la nulidad de la decisión de primera instancia, informando de que cuando se trata de un bien que tiene esta característica, esto es, de que pertenece a una sociedad de gananciales, porque eran casados los señores, necesariamente tenía que ser emplazado.
Y digo esto porque al parecer esto era una constante de que se pretendía extinguir sin notificar a la otra parte cuando había una sociedad de gananciales. Creo yo, por eso le insisto, que de una manera correcta se ha indicado y entiendo yo, se ha corregido esa postura y hoy por hoy ya se notifican a las personas involucradas en su conjunto. Esto es a quien también participa en estas sociedades gananciales, como es la cónyuge, cuando efectivamente los bienes tienen ese carácter o esa descripción. Maestro, voy volando con la hora. Me dijo a las 5 y pensé que a las 6 estaba casi desocupado. Son las 7. Me disculpa, por favor, sino que tengo unos compromisos de carácter personal y yo le agradezco infinitamente, infinitamente por esta invitación y seguramente nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Walter. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Muy bien, las gracias a usted, estimado doctor Tulio Villacorta Calderón, por esta participación que cierra excelentemente esta jornada, que es el capítulo tercero en nuestro curso internacional de Derecho Penal y Procesal Penal en la Era Digital y de la IA, con justamente el capítulo tercero, extinción de dominio, eficacia y complejidades procesales, casos emblemáticos. Hemos tenido esta excelente participación desde Perú, además poniéndonos en contexto de la realidad peruana, y como bien lo indica, estimado doctor Tulio, pues se ha desarrollado una fuerte actividad procesal, ¿no? En los casos que nos ha detallado, esperando pues que esto vaya a la par también con la percepción de lo justiciable, ¿no? Que eso es importante también tomar en cuenta en la medida que el sistema de administración de justicia se fortalece cuando se puede percibir los resultados, ¿no? Y esta misma esencia, pues, es la que nos mueve a través de la Academia Internacional. Si bien es cierto, no podemos nosotros proponer temas, pues, de cobertura de coyuntura política, porque nosotros somos académicos, pero sí podemos orientar con nuestras participaciones, con también lógicamente nuestro ejercicio, para que eso sea posible, para que sea posible y que podamos obtener los resultados que merecen, ¿no? Los resultados que merecen y que además se tiene que prevalecer en el ejercicio del derecho. Estimado doctor, nosotros le agradecemos enormemente, a pesar de los compromisos que tenga, que se haya hecho un espacio para nosotros, para la Academia Internacional, especialmente para el CIDEP. Agradecemos también su participación constante en nuestro grupo de estudios, el principal, ¿no? El Matriz, en donde están los maestros y maestras internacionales, donde usted forma un grupo importante con grandes juristas de Argentina, de México, ¿no? De España, ¿no? Donde están participando constantemente en importantes eventos académicos, y nosotros lo felicitamos públicamente también, doctor, por esa entrega y esa permanente desarrollo de su ejercicio académico. Y justamente en virtud de todo lo señalado, que deseamos entregarle este reconocimiento a nombre del CIDET y de todas las instituciones que lo forman y que lo conforman, y que indica reconocimiento, se otorga el presente reconocimiento al doctor Tulio Villacorta Calderón por su destacada participación como expositor en el curso internacional en Derecho Penal y Procesal Penal en la Era Digital y de la Inteligencia Artificial, el capítulo tercero, extinción de dominio, eficacia y complejidades procesales, casos emblemáticos, dictados el día de hoy, viernes 20 de marzo de 2026. Lo vamos a hacer llegar oportunamente, doctor. Esperamos que pronto sea también en forma presencial para poder brindarle un fraternal abrazo de agradecimiento. Muchísimas gracias, estimado maestro. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy bien, excelente. Con esta participación, pues, deseamos nosotros poner fin a este capítulo tercero del desarrollo de nuestro curso internacional, no sin antes agradecer su valiosa participación, su presencia, y en este evento y en todos los que les lleva la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET. Nos reencontramos la próxima semana en el desarrollo del capítulo cuarto, y les pedimos que estén atentos en todos los grupos a los que todavía no lo forman en sus países, pues están todas las coordenadas, todas las direcciones tanto electrónicas como los teléfonos de CIDET, para que ustedes puedan formar parte también de este grupo de estudios, que es un grupo muy numeroso con participación en 20 países,
y que nosotros formulamos este tipo de encuentros en bien de la Academia Internacional, sobre todo fortaleciendo la cultura jurídica y la cultura general. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo hasta cada uno de sus países. Muchas gracias, muy buenas noches.